Power Rangers RPM fue la última temporada bajo el mando de la empresa Disney, después de varias temporadas producidas en esta era, siendo una de las más reconocidas SPD. Sin embargo, esta temporada abordaría temas muy diferentes a los que suele tocar la franquicia de Power Rangers. RPM, basada en Engine Sentai Go Ranger, fue una reinvención total de la serie original. Mientras que su serie original mostraba un escenario más convencional, con villanos y 5 héroes encargados de detenerlos, Power Rangers optó por un camino diferente, haciendo de esta adaptación algo totalmente irreconocible con respecto a su versión original. A pesar de esto, la serie es tan buena como se dice y podría incluso haber superado a su versión original. Vamos a analizarlo desde el principio. Capítulo 1. El final de una era. Es el año 2002 y la franquicia de Power Rangers estaba llegando al final de lo que comúnmente se conocía como la era post-Zordon. Power Rangers Wild Force, de la mano de Saban, fue la última temporada de la franquicia en manos de su propietario original. Posteriormente, Power Rangers fue comprado por la empresa Disney, que hizo su debut en la franquicia en 2003 con la adaptación de Ninku Sentai Urizenger. En 2008, tras el estreno de Power Rangers Jungle Fury, una serie que no fue muy bien recibida, no porque fuera mala, sino por diferentes motivos, finalmente llegó el año 2009. En Japón, un año antes se estrenó Engine Sentai Go Ranger, un Sentai totalmente cómico, con personajes caricaturescos como Sasuke e incluso mechas que hablaban. Esto no convencía para una adaptación a Power Rangers debido al excesivo humor japonés. Sin embargo, Disney dio luz verde a la adaptación que se transmitió por la cadena ABC Kids y por Disney XD. Accelerate your Saturdays and get in gear with Power Rangers RPM. Ready? RPM, get in gear. Power Rangers RPM, premiering next Saturday on ABC Kids. Así fue como el 7 de marzo de 2009 se emitió el primer episodio de esta adaptación. RPM se emitió y la adaptación de Go Ranger no fue en absoluto similar a su versión original, tomando un camino totalmente distinto. Capítulo 2. Una historia mejor que su versión original. Power Rangers, inspirado por películas como Mad Max o Terminator, nos presenta algo que por primera vez veíamos en la franquicia. Un virus informático ha destruido el mundo, dejando solo una ciudad. Esto establece un mundo bajo el mando del villano principal, un entorno prácticamente devastado y con pocas posibilidades de resurgir. Es aquí donde entra la Dra. K y su proyecto Ranger. 3 fueron elegidos por ella misma para intentar eliminar el virus. Scott Truman, quien será el encargado de portar el manto del Red Ranger. Summer Lansdowne, que será la portadora del traje de la Yellow Ranger. Y Flynn Callister, que será el Blue Ranger. Power Rangers siempre nos había acostumbrado a un mundo conectado. Los Teamuts eran un claro ejemplo de ello, donde ver a los diferentes Rangers de generaciones pasadas era un deleite. Cada episodio de la temporada comenzaba de la misma manera. Virus has built armies of robotic soldiers and taken control of our world. But there is still one place we can be safe. The domed city of Corinth. And the only hope we have left. Una introducción al mundo que veríamos a lo largo de 32 capítulos, mostrando todo lo que había provocado el virus Venjix. Una vez que el equipo se completa con los 7 Rangers, es momento de ver la historia en detalle. Algo que me gusta de esta temporada son sus historias propias, es decir, las historias personales de los Rangers. Scott, el rojo, por ejemplo, era un militar que perdió a su hermano en batalla. Su padre siempre estuvo orgulloso de su hermano, pero a él lo trataba de otra manera y, en cierto punto, Scott se sentía inferior. No estás listo para estas cosas. Lo sé. Y Marcus también lo supo. Esto hace que cada uno de los Rangers tenga una historia detrás de sus personalidades, incluso el alivio cómico de la temporada cuenta con una narrativa propia, aunque esto lo veremos en detalle más adelante. La base de la trama siempre será la lucha contra el virus, creado por la propia Dra. K, quien es la responsable de los Rangers. Los cambios respecto a la adaptación son muchos, empezando por el contexto de ambas series. Power Rangers inicia directamente, introduciéndonos a un mundo post-apocalíptico, mientras que Go Ranger nos recibe con un entorno más familiar. Por un lado, una serie nos muestra algo más serio, donde los personajes están completamente enfocados en su objetivo de destruir el virus y liberar su mundo. Por el otro, los Rangers son elegidos por unos seres llamados Enigmas para proteger el planeta de las máquinas Gaiar que quieren contaminarlo. Ambas historias son distintas, sin embargo, algo que podemos atribuir a RPM es que, siendo una serie para niños, superó lo que Time Force había hecho al presentar una historia seria sin ser demasiado oscura. Sin embargo, lo que realmente destaca en esta temporada son sus personajes. Capítulo 3. La adaptación con mejores personajes.
Como mencioné antes, los personajes de la temporada son una verdadera joya. Si hay algo que esta temporada hizo de manera increíble, fue el manejo de todos sus personajes. Power Rangers siempre nos ha acostumbrado a tener un protagonista. Claro, los protagonistas siempre serán los Rangers. Sin embargo, siempre hay uno que sobresale del resto, con una historia más compleja, quedándose con el mejor power-up y siendo el líder del equipo, el clásico Ranger rojo. Casi todas las temporadas tienen como principal protagonista al rojo, aunque hay excepciones como en Time Force, donde su líder es Gen, la Ranger rosa. Sin embargo, dejan un poco de lado a Trip y a Katie. En Alien Rangers, es la blanca quien también se roba el protagonismo, dejando a sus compañeros a un lado. En cambio, en RPM, tenemos historias para todos. Ya hemos hablado de la historia del Ranger rojo, pero en esta temporada, todos tienen su propia narrativa. Summer, antes de esto, era una simple niña rica que solo se preocupaba por ella misma, pero después del incidente con Ben Hicks, cambió por completo al ver a alguien cercano morir frente a sus ojos. Vamos, debemos irnos. Quedan como 30 kilómetros, señorita Sommer. Puede lograrlo. La veré, señorita Sommer. Voy a estar ahí. Estaré esperando. El Green Ranger, quien a pesar de ser solo el bufón de la temporada, siempre tuvo buenas intenciones y por eso mismo, termina metiéndose en problemas. Y a mi juicio, la mejor historia de un Ranger es la de Dillon, el Black Ranger, un personaje serio con amnesia que ni siquiera sabía su nombre. Fue raptado por Ben Hicks para convertirse en un híbrido, y la constante pregunta de dónde estará su hermana, que es lo único que recuerda, es una parte importante de la trama ya que su hermana es Tenaya, la principal aliada de Ben Hicks. ¿De dónde lo sacaste? Tú lo sabes. Somos hermanos. Nos pertenece. Ambos luchan por bandos opuestos sin saber que son hermanos. La amistad que refleja Dillon con Ziggy es muy buena. RPM supo cómo manejar una historia oscura y seria sin despojarse de la esencia de Power Rangers. Es una narrativa trágica donde hay pocas esperanzas en un mundo al borde de la extinción, con un elenco de personajes muy equilibrado, sin dar un protagonismo significativo a un solo Ranger. ¿Tiene fallas? Sí, los sextos Rangers son demasiado molestos y casi arruinan el ambiente que se había presentado. Por otro lado, en Go Onger, los Rangers dorado y plateado son más serios, e incluso tratan con desprecio a los Go Ongers, considerándolos inferiores. Sin embargo, esta es una de las pocas fallas que tiene esta temporada. Entonces respondamos a la pregunta de la miniatura. ¿Fue RPM superior a su serie Sentai, Go Onger? Siempre digo que cada quien tiene su propia opinión y gustos, sin embargo, si dejamos de lado las preferencias personales y valoramos ambas series de manera objetiva, podemos llegar a una conclusión. Go Onger, al ser una serie más cómica y convencional con lo que representa el Super Sentai, presenta un equilibrio entre comedia y temas serios. Un gran ejemplo de esto es Time Ranger, que, a pesar de ser más oscura, también tiene sus elementos cómicos. Existen series dentro del Sentai que se inclinan más hacia lo humorístico. K-Ranger, por ejemplo, es conocida por su tono cómico. Power Rangers decidió adaptarla con un enfoque más serio, lo que resultó en un resultado muy malo. Por otro lado, bajo la producción de Disney, se intentó hacer lo mismo que con Turbo. Tomar una serie Sentai cómica, con un toque de comedia absurda, y convertirla en una serie totalmente nueva sin recurrir a la historia original. A pesar de ello, se seguía utilizando el metraje Sentai, y los Megazords provienen directamente de Go Onger. RPM tuvo que hacer algunos cambios para que la estética postapocalíptica se reflejara incluso en las peleas de los Megazords, como se puede ver en esta comparación. En cuanto a la narrativa, creo que estamos de acuerdo en que RPM lo hizo muy bien. La historia es completamente nueva, donde el villano principal parece haber ganado desde el principio, a diferencia del final que vimos en Time Force con Ramsik. Los personajes de Go Onger no son malos, de hecho, aunque Sousuke es un personaje caricaturesco, me parece un gran personaje. Los Go On-Wings son, sin duda, superiores a sus contrapartes. Sin embargo, en términos de narrativa, RPM logró crear historias mejores para sus personajes. Entre algunos elementos en los que creo que Go Onger podría ser superior a RPM está, por ejemplo, la música. El tema de Go Onger es sumamente pegajoso, mientras que el de RPM es bastante mediocre. RPM fue una de las pocas series donde se nos explican muchas cosas que no tienen sentido, como las explosiones detrás de los Rangers o el hecho de decir una frase antes de transformarse. Podemos afirmar que, en ciertos aspectos como tramas, desarrollo de personajes y tono, Power Rangers RPM fue, de hecho, muy superior a Go Onger. Sin embargo, esto no significa que Go Onger sea una mala serie. Simplemente, esta vez, la adaptación fue mejor.
Como mencioné antes, todos tenemos gustos diferentes. Si tienes una opinión distinta respecto al video, te invito a compartirla respetuosamente en los comentarios. Sin más que decir, me despido y será hasta la próxima. Adiós.